Dice acá al final del canto, aunque Él se fue, conmigo está el fiel consolador. Amén. El guía que me llevará al reino del Señor. Dios bendiga su palabra, porque es el Espíritu Santo el que nos trajo cada uno aquí. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo quien me llevará ¿a dónde? Al reino del Señor. Así que es mi deseo que cada uno en nuestra vida diaria pueda reflejar el amor de Cristo mediante el Espíritu Santo en su vida. Hay algo interesante que pasó la semana pasada. La semana pasada, el día miércoles, cerca de las 6 de la tarde, venía un avión de Kansas. No sé si cuántos han escuchado esa noticia. Fue doloroso y fue triste ver cómo un helicóptero colapsó con este avión. Había 64 pasajeros y en helicóptero 3. Y al colapsar cayeron todos estos a las aguas frías del río Potomac, allá en Washington, D.C. Y es duro ver cómo personas hoy en día pierden la vida. Salen en un aeropuerto con un destino, pero desgraciadamente no llegan. Y es duro y doloroso, sobre todo para los familiares, estas pérdidas. Y yo analizaba y yo pensaba y yo decía, wow, Padre. Y yo como cristiano me puso a viajar en la ilusión. Y yo decía, este avión me hace ver a mí la vida del cristiano, cómo la vida del cristiano es ir hasta llegar al cielo, hasta entrar al cielo. Pero el problema es que antes de llegar a este avión, ¿quién lo colapsó? El helicóptero. Y en la vida del cristiano muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esta pasión, este deseo de la carne que no nos permiten tener esa relación con Dios. Y es duro porque el mensaje de hoy, esta mañana, se trata de que a menos que nosotros tengamos un cambio de mentalidad, a menos que nosotros tengamos un cambio de persona, a menos que nosotros querramos ser una nueva criatura en Cristo Jesús, hermanos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y si es duro ver esta pérdida, estas vidas, como se pierden, como murieron, más duro es que nosotros nos perdamos el cielo. Por eso mi deseo en esta mañana es que usted, a través de este mensaje, usted conecte con su Dios. Pero antes, quiero ir a la Biblia, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora vengo ante ti, Padre, pidiéndote perdón por mis pecados. Que tú hagas resplandecer, Padre, ahora mismo tu Santo Espíritu sobre mí. Pero que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. Pero que a través de mí tú abras los corazones y puedas permitir que estemos dispuestos a oír tu palabra. Que no sean mis palabras, no, Señor, sino sean tus palabras llegando a cada uno de nuestros corazones. Y que al salir de aquí, Padre, podamos salir gozosos y henchidos de la presencia del Espíritu Santo, del Consolador, del que me guiará hacia dónde, hacia el reino celestial. Es todo, Padre. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Allí en la palabra de Dios vamos a ir a Juan 2:23, porque esto es algo que nosotros sabemos, pero muchas veces nosotros nos olvidamos de estas palabras. Amén. Dice ahí en Juan 2:23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces, ¿qué dice? Muchos creyeron, viendo ¿qué cosa? Las señales que hacía. ¿De quién están hablando? De Cristo. Versículo 24. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones y muchas veces nosotros nos encontramos en aflicciones, en duras pruebas. Y nosotros tenemos a Cristo al lado. Nosotros tenemos a Cristo oyéndonos. Nosotros estamos a Cristo dispuestos a que nosotros simplemente miremos y fijemos la mirada en Él. ¿Para qué? Para Él darnos lo que desea en nuestros corazones. Y ese es el mismo que lee tus pensamientos. Es el mismo que
Aunque tú te encuentres en este momento de aflicción, Él lo sabe, pero simplemente quiere que nosotros que hagamos, que lo busquemos a Él y nos conectemos con Él. Amén. Entonces, hermano, es lindo recordar y entender que si cada uno de nosotros estamos aquí es gracias a que el Espíritu Santo, antes de nosotros levantarnos, el Espíritu Santo puso en nuestra mente ir a la iglesia. El Espíritu Santo puso el carro dispuesto para nosotros llegar hacia su santa casa de oración. Fue el Espíritu Santo quien puso en nosotros entender y comprender la bella escuela sabática del día de hoy. Fue el Espíritu Santo quien nos está guiando a través de su palabra para que nosotros comprendamos la maravillosa palabra de Dios. Amén. Entonces, si me permiten un momentico rápido. Ok. Vamos ahí al versículo 1 de Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, Nicodemo, después de esta conversación con Cristo, vemos allí como en Juan 7, 50 y 51, él allí defiende a Cristo en el Sanedrín. Vemos también algo positivo de Nicodemo, que fue junto a José de Arimatea quien sepultó el cuerpo de Jesús. Vemos que Nicodemo también fue miembro del Consejo Nacional del Sanedrín. O sea, era un líder, era sabio, era un doctor o experto en la ley. Fíjense cuántas cosas. Además era maestro. Y como bien dice el versículo, era un príncipe de los judíos. Pero además era rico. Y esta mañana tocaban un detalle acerca del joven rico. ¿Cuán problema había en que los ricos no solamente llegaran a Cristo, porque muchos llegaron a Cristo, sino que aceptaran a Cristo? Y es un problema cuando, por ejemplo, vemos ahí al joven rico, sobre todo en Marcos 10, 21, donde el joven rico se le acerca a Cristo y Cristo le miró y le amó. Yo quiero que se concentren en esto, porque no es porque lo diga en la Biblia. Cristo amó al joven rico, Cristo nos ama a cada uno de nosotros. El punto está en qué debemos de nosotros dejar para aceptar el amor de Cristo. Y Cristo simplemente le dijo al joven rico, mira, mijo, solamente una cosa yo te pido. Solamente vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Solamente eso. Y cuando yo comparo el joven rico con la vida de Nicodemo, yo puedo entender y ver que a Nicodemo le dijo todo lo contrario. A Nicodemo le dijo, mira hijo, tú tienes que nacer de nuevo si tú quieres entrar al reino de los cielos. Al menos el joven rico solamente una cosa tenía que hacer. Pero aquí a Nicodemo nosotros vemos que no es solamente vender todo lo que tiene, sino que nacer de nuevo. Y cuán duros son esas palabras, porque cuando uno dice, bueno, es que a mí quizás me falte convertir el odio en amor, es que quizás a mí me falte amar un poquito más, quizás me falte querer un poquito más. Pero cuando yo entiendo que yo debo de nacer de nuevo, hermano, es dejar todo por Cristo. Es renunciar a todo, es ser una nueva criatura en Cristo. Y cuando yo entiendo eso, es que ahí el Espíritu Santo entonces puede entrar a mi vida. Es que ahí entonces el Espíritu Santo puede obrar en mi vida. ¿Por qué? Porque ya yo renuncié ¿a qué? A todo. Vamos a ver otra característica de él. Era fariseo. Y si hay algo que nosotros sabemos de los fariseos, es que ese espíritu de legalismo, ese espíritu de hacer todo, de creer en la salvación solamente por las obras, le endurecían el corazón a los fariseos. Y aquí era un problema grave, porque si nosotros entendemos que los fariseos siempre se acercaban a Cristo para juzgarlo, para señalarlo, y así era imposible aceptar el evangelio, porque lo único que Cristo quería era llegarle al corazón. Pero al tener el corazón tan duro, esto no era buen punto para poder reconocer quién era Jesús. Entonces vamos a leer el versículo 2. Dice el versículo 2 ahí en Juan 3:2: este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora bien, siendo fariseo, ¿por qué fue a Jesús? Porque hasta ahora hemos visto que era bien complicado que los fariseos llegaran a Jesús. Pero aquí tenemos una excepción. Otra excepción fue Simeón. Pero bueno, esta es una excepción porque dice que va de noche y va a ver a Jesús. Pero si vamos a hablar de fariseo, ¿a qué fue a Jesús? Fue con la intención. No que fue directamente, pero fue con la intención de juzgarlo, y vamos a analizar detalle por detalle para que ustedes vean estas características. Vamos a ir ahí a Marcos 12, versículos del 13 al 15. Y aquí simplemente no vamos a analizar cada detalle, pero sí vamos a ver unos puntos en los cuales nos dicen que Nicodemo fue con la intención de juzgar a Cristo. Dice ahí en Marcos 12, versículo 13, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Quiénes enviaron? El consejo del Sanedrín, donde se reunían los fariseos, donde se reunían los herodianos, los saduceos, etc. Entonces dice, para que les sorprendiesen en alguna palabra, vinieron a ellos y le dijeron, maestro, sabemos. Quiero que noten, porque ahora vamos a volver a Juan 3:2, y aquí se le acerca Nicodemo a Cristo y le dice, rabí. Y cuando tú vas a Juan 1:38, rabí significa maestro. Y aquí que estamos mirando que los del consejo Sanedrín, cuando mandaron a los herodianos y a los fariseos, le dijeron a sí mismos con esas palabras, maestro, sabemos. Y dice, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él percibiendo la hipocresía de ellos. Entonces, si nosotros vamos a analizar aquí en Juan 3:2, que dice, rabí, sabemos que has venido de Dios. Prácticamente fueron las mismas palabras que usó Nicodemo para llegar a Jesús. Por eso es que digo que fue con la intención. No fue a juzgarlo, ¿por qué? No fue un hipócrita, ¿por qué? Porque luego que Cristo logra hablar con él, Cristo logra, y es lo que más me maravilla, que Cristo logra descifrar que allá en el fondo, traspasando la hipocresía, traspasando la incredulidad, traspasando esas cualidades negativas de Nicodemo, Cristo pudo ver que Nicodemo estaba buscando la verdad. Fue de noche, se ocultó, pero al final llegó. Y es un mensaje para cada uno de nosotros, porque yo no sé con qué intención tú has venido aquí a adorar hoy. Yo no sé con qué intención tú vas los sábados a la iglesia. Yo no sé con qué intención tú ves a Cristo. Lo que yo sí te digo, que una vez que tú vas a Él, Él te da palabra de vida. Y no solamente palabra de vida, sino de vida eterna. Y es lo que me maravilla, cómo a pesar de nosotros ser pecaminosos, de nosotros ser pecadores, de nosotros tener cualidades que prácticamente nos hacen merecer nuestra gracia, Cristo aún nos mira y nos mira con amor. ¿Y por qué? Porque somos hijos preciados ante sus ojos. Entonces, más detalles de rabí sabemos. Rabí sabemos denota que lo observaban los fariseos para juzgarlo. Por ejemplo, rabí sabemos denota que maestro sabemos. Es como que se reunían en grupos. Cristo solo, Cristo hijo de Dios andando en el Espíritu, se reunían allá en grupos. ¿Para qué? Para hablar de él, las señales que hacía, las maravillas que hacía y juzgarlo. Intentaban buscarle detalles para juzgarlo. Rabí sabemos, si en realidad supiera, Nicodemo hubiera entendido. Rabí sabemos, usted no sabe nada, porque fuiste a un maestro, pero en cuanto el maestro te dijo, Nicodemo tiene que nacer de nuevo, Nicodemo se quedó en el aire. Nicodemo empezó a preguntar, empezó a cuestionar, no supo qué hablar. ¿Por qué? Porque no sabía. Rabí sabemos, hablaba en nombre de los fariseos y del consejo del Sanedrín. No reconoce su condición como pecador. Porque cuando yo voy a Cristo y yo reconozco mi condición como pecador, yo no vengo a hablar de la gente, yo vengo a verme ante Cristo. Señor, mira, soy pecador.
Ahí podemos ir, por ejemplo, a la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cómo oraba el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como los otros, que son adúlteros, son idólatras. Y aún no soy como este publicano. ¿Y qué decía el publicano? Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y aquí es lo interesante, porque antes de yo hablar de la gente, yo tengo que concentrarme en mi vida y pedirle a Dios que primero me transforme, pedirle a Dios que primero cambie mi vida y me inunde de su amor, para entonces yo poder tener amor al prójimo. Amén. Por eso en Mateo 23 dice acerca de los fariseos, Cristo dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y qué, y no hacen. Y aquí está el punto. Y todo esto Cristo lo dijo a causa de qué, de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿qué podemos entender? Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Será que para conocer a Cristo solo debo reconocerlo por los milagros o señales que hace? Interesante, ¿no? ¿Cuántas iglesias creen hoy en día en que solo voy a la iglesia para que Cristo me dé sanidad? Voy a la iglesia para que Cristo me haga un milagro en mi vida. Y eso es un error, hermano. Cuando nosotros vamos como Nicodemo, que Nicodemo fue a Jesús como un maestro, nosotros caemos en una incredulidad. Porque cuando usted va a Cristo, usted debe de ir reconociendo y sabiendo que Cristo es su Salvador personal. Que Cristo no es una persona que, tengo un problema y me va a sacar del problema. Que, tengo un dolor y me va a quitar el dolor. A Cristo usted tiene que ir a reconocerlo como su libertador del yugo de la esclavitud. A Cristo usted lo va a reconocer como su Salvador personal. Y ahí entonces Cristo puede cumplir su propósito mediante el Espíritu Santo en su vida. Amén. Le cuesta ir a un maestro. Si vamos entendiendo, el Nicodemo va de noche y le cuesta. ¿Cómo pensaban los judíos, los fariseos en este tiempo de Jesús acerca de Jesús? Decían los judíos: ¿no es este el hijo del carpintero? Incluso Natanael dijo: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y los mismos cuando allá en el consejo de Sanedrín juzgaban a Cristo, diciéndole que allá cuando dijeron de Galilea ha venido algún profeta. ¿Cuántas cosas negativas pensaban de Cristo? Por eso es que para Nicodemo, príncipe, un principal, un líder, le fue tan complicado llegar a Cristo. Pero hay algo interesante. Que Nicodemo no entendía y reconocía a Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué había diferente entre Jesús? ¿Qué había diferente en Jesús que atraía a las personas? Hermanos, Jesús andaba en el Espíritu. Jesús era guiado por el Espíritu. Jesús predicaba en el Espíritu, sanaba en el Espíritu, libertaba en el Espíritu. Y cuando tú entiendes esto, tú ves que muchas personas iban a Cristo con muchos problemas. Pero Cristo les daba primero, ¿qué cosa? El perdón de los pecados. Y ahí entonces me acuerdo al paralítico. Cuando fue el paralítico allá, lo primero que Cristo le dijo fue, ¿qué cosa? Tus pecados te son perdonados. Y luego entonces, sabiendo lo que pensaban los fariseos, le dijo: en el nombre ahora te digo que te levantes y andes. Porque Cristo sobre todo quiere habitar en tu corazón. Pero para que Cristo habite en tu corazón, usted debe de renunciar al yo. Usted debe de abandonar el yo, para ahí entonces dejar que el Espíritu obre. Pero ahora bien, ¿por qué va de noche? ¿Alguien sabe por qué Nicodemo fue de noche? ¿Alguien sabe por qué Nicodemo fue de noche? Nicodemo fue de noche. Hay muchas interpretaciones. Se dice que Nicodemo va de noche para no comprometer su reputación, para que no lo vieran los demás fariseos, porque al ir un simple maestro o hijo de un carpintero, etcétera, cualidades que vimos ahora,
Era complicado acercarse a él. Y entonces él tenía que no permitir que los líderes lo vieran. Sin embargo, va escondido a Jesús. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué representa para ti la noche? ¿Qué representa para ti la noche? Puede representar oscuridad, puede representar miedo. Pero más allá de cualquier especulación y cualquier interpretación, porque hay muchas interpretaciones que se le dan acerca de por qué Nicodemo va de noche, hay una cita en el mismo Juan 3, y quiero que todos vayan allí a Juan 3:19 y lean junto conmigo lo siguiente. Dice allí Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué cosa? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué cosa? Wow. Entonces Nicodemo va de noche porque Nicodemo quería permanecer en tinieblas. Nicodemo, al ver la luz, al todos los días calcular y ver y observar a la luz, no fue capaz de ir a ella. ¿Por qué? Porque quería permanecer en tinieblas. Por eso le fue más cómodo ir de noche, hermano. Eso está duro. Ahora yo pregunto, ¿por qué a un ladrón se le hace más fácil robar de noche? ¿Qué dice el 8º mandamiento? No hurtarás, no robarás. ¿Por qué se le hace tan fácil a un ladrón robar de noche? Y si roba de día, ¿cómo lo hace? Se pone cualquier tipo de prenda arriba sin que lo vean. ¿Por qué? Porque la luz los delata. Y tiene que disfrazarse en tinieblas para poder entonces cumplir su objetivo. Así mismo lo sintió Nicodemo, mis hermanos. Por eso es que nuestra misión como cristianos, ¿qué es lo que es? Ser luz en este mundo. Si nosotros vamos allí a Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y si somos luz, nosotros no podemos permitir que las tinieblas nos apaguen. Versículo 3 de Juan 3. Vamos a leer allí. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a pasar al 4 y luego vamos a volver a ese versículo. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y nosotros, ¿cómo vemos a Jesús cuando vamos a Él? ¿Será que así como Nicodemo, quien no entendió quién era Cristo, le cuestionamos? Cuando Jesús nos dice a nosotros: mira, no codicies. No, Señor, espérate, mira, que es un deseíto, es algo pequeñito. ¿No será que nosotros también nos encontramos en la misma situación que Nicodemo? Acuérdense que el objetivo no es ser igual que Nicodemo. Quiero que lo tengan en cuenta. Por eso estoy en estos detalles. Porque cuando tú cuestionas a Cristo y tú le dices: no, Señor, el Señor te dice por la derecha y tú: Señor, espérate, dámele un poquito por... No, es lo que el Señor te dice. Es obedecer y obedecer por fe a su palabra. Pero así como Nicodemo, nosotros vamos a Cristo. ¿Por qué? Porque nos falta algo. Lo interesante es que cuando nosotros vamos a Él, Él sabe nuestra condición y solo está esperando por nosotros. ¿Para qué? Para darnos lo que necesitamos. Por eso fue que le habló tan claro a Nicodemo y le dijo: mira, Nicodemo, háblame todo lo que tú quieras. Usted lo que necesita es ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Y cuando nosotros vamos al griego, esta palabra nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Nacer del cielo, ser un hombre nuevo. Pero un hombre nuevo ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué no entendió Nicodemo? Nicodemo no va a entender porque Nicodemo anda en tiniebla. Y cuando tú andas en tiniebla y Cristo te habla claro y Cristo te habla directo a tu corazón, tú piensas así como Nicodemo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque te gusta permanecer en las tinieblas. Por eso Cristo nos dice hoy: deja las tinieblas y ven a la luz, a esa luz inaccesible que es Cristo. Amén. Amén. Por eso Cristo primero lo señala, le hace ver su error para que se arrepienta y pueda comprender ¿qué cosa? Las cosas celestiales. Amén. Hermano, no he entendido también porque el nuevo nacimiento no viene de una entrevista.
Nosotros a veces vamos a Jesús pensando que si una oración puede salvarnos. Nosotros a veces vamos a Jesús pensando que un ayuno puede salvarnos. Nosotros a veces vamos a Jesús pensando que venir un sábado a la iglesia puede cambiarnos. Nosotros a veces vamos a Jesús pensando que estudiando un día la palabra, nosotros podemos tener un nuevo nacimiento. Hermano, no es así. Porque el nacimiento viene de una entrega, un arrepentimiento, perdón, una consagración a Dios. Una entrega total a Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo no entendió. Por eso Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué? Y él huirá de vosotros. Dios bendiga su palabra. Volvemos al versículo 3 de Juan 3. Dice: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué interesante que el que conoce los pensamientos de nosotros no da rodeo, hermano. No te dice: mira, mijito, tú lo que tienes que hacer es, por amor a Dios, mira, cuida. No, él va directo, hermano. Y duele, porque a mí me duele que me digan que tengo que nacer de nuevo. A mí me duele cuando yo tengo que despojarme de todo ese hombre antiguo que está viciado de deseos engañosos y pasiones de la carne. Me duele. Pero Cristo te está diciendo hoy que tú tienes que nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo entiendo que debo de nacer de nuevo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obedecerle, someterme a su voluntad, no cuestionarlo, no evadirlo, simplemente aceptar. Es interesante cómo Cristo pudo ver en Nicodemo a alguien que en realidad buscaba la verdad. Porque si notamos en Marco anteriormente, Cristo le dijo hipócritas. ¿Por qué? Porque permanecían en tinieblas, porque iban a la verdad y no la veían, iban a la verdad y no la conocían. Pero gracias a Dios, en la misericordia de Dios, cuán grande es Dios, que a pesar de cuánto pecado tenía Nicodemo, pudo encontrar en él algo, allá al final, y hacerlo así, rescatarlo. Y Nicodemo va para discutirla con Cristo, y Cristo le gira la conversación y lo lleva ¿a qué? A las cosas celestiales. Porque Nicodemo va a Cristo mirando lo terrenal, pero Cristo rápidamente lo hace así y lo vuelve entonces a las cosas celestiales. Y aquí está la promesa en Juan 17:21. Quiero que todos vayan allá. Si pueden y lean junto conmigo Juan 17:21. Así nosotros, cuando venga un predicador acá y nos pregunten cuál es el propósito de Dios para ustedes sepan qué responder. Amén. Juan 17:21. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Alabado sea Dios. Porque aquí yo entiendo que yo debo de ser uno con Dios, que en Dios no permanece tiniebla, que en Dios no hay deseo de la carne, que en Dios no hay espíritu engañoso, sino en Dios mora ¿qué cosa? La luz. Versículo 5 de Juan 3. Dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar ¿a dónde? Entonces, ¿qué es nacer en el agua? Nacer en el agua es el bautismo, hermano. Pero vamos a ver algo aquí interesante en 1 de Pedro 3:21. Porque muchos cristianos hoy en día piensan que bautizarse es ya ganarse el cielo, y no es así, mi hermano. El bautismo es simplemente, dice allí 1 de Pedro 3:21, dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No sé la versión de ustedes, pero la mía tiene algo entre paréntesis muy interesante, que dice así: no quitando, ¿qué cosa? ¿Están ahí conmigo? 1 de Pedro 3:21. ¿Llegaron allá todavía? Ok, voy de nuevo. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén. El bautismo me salva. Ok, pero hay algo entre paréntesis ahí muy interesante que quiero que cada uno pueda notar. Dice: no quitando, ¿qué cosa? No están conmigo. Primera de Pedro, hermano, 3:21. A ver, léanme alguna versión de ustedes que ustedes tengan. Primera de Pedro 3:21. ¿Qué dice?
Ajá. nos salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Cristo. Amén, amén. Ahora, la versión que yo tengo acá es la Reina Valera 1960. Pero se lo voy a leer acá como dice. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero dice entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, así. Exacto. Entonces, ¿qué vamos mirando aquí? Que sí, el bautismo me salva, pero es simplemente ¿qué cosa? La aspiración a una buena conciencia. El hecho de que usted se bautice no quiere decir exactamente que usted se ganó el cielo. Al contrario, ahí es que empieza el caminar con Cristo. Una vez que usted se bautice, ahí es que empieza ¿qué cosa? La entrada ¿de quién? Del Espíritu Santo en su vida. Hermano, como cristiano es interesante reconocer y entender que una vez que usted se bautiza es el Espíritu Santo quien le debe guiar su vida. No usted no va a ir a ningún lado. ¿Qué leíamos en el canto hace poco? Que es el Espíritu Santo quien me guía ¿a dónde? Hacia la patria celestial. Entonces, ustedes saben cuál era el mayor problema que tenían los fariseos. Rehusaban el bautismo porque Juan lo convertía en el símbolo del arrepentimiento. ¡Wow! Vamos allí a Lucas 7:30 y vamos a ver qué dice Lucas 7:30. Estoy hablando de Nicodemo también, porque Nicodemo era uno de los que estaba en estos grupitos. Lucas 7:30 dice así, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. ¿Respecto de qué? De sí mismo, no siendo entonces. Wow. Entonces nosotros estamos analizando y entendiendo que los fariseos desecharon ¿qué cosa? Dice la Nueva Versión Internacional que desecharon el propósito de Dios. Y usted debe de entender que si yo quiero entrar al reino de los cielos, si yo necesito caminar con Cristo, usted necesita bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios en su vida, que usted entre al cielo. Pero si usted no cumple los designios de Dios, hermano, no. Y tú te encuentras hoy en día muchas personas, muchas denominaciones, muchas iglesias que hacen cualquier tipo de cosa por Dios, pero si no lo hacen como Dios, hermano, no. Porque ya Dios en su palabra estableció los requisitos, estableció los consejos que nosotros debemos de seguir. Y nosotros por fe y obediencia a su palabra tenemos que hacerlo tal cual. Quiero que ahora vayan a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Y aquí vamos a ver algo bello. Dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, ¿estamos ahí? Amén. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? Entonces aquí encontramos los pasos clave para llegar a ¿qué cosa? La salvación. Primer paso, arrepentimiento. Segundo paso, bautícese. Tú sabes que desde niño yo siempre he oído que Pedro dijo así, arrepentíos y bautícense. No, ahí no dice bautícense, ahí dice bautícese. Porque el propósito para Dios en tu vida es personal. Y cuando tú entiendes que Dios te quiere a ti, sí, Dios quiere a todos, pero te quiere a ti personalmente en una entrega y una consagración con Dios, usted entiende que el bautismo es ¿qué cosa? Cuando vamos a la luz del santuario, ¿cómo se nos presenta allí el bautismo? Primero, altar de sacrificio. Allí yo, ¿qué es lo que hago? Acepto a Cristo como Señor y Salvador. Me sacrifico como renunciando a mi pecado, renunciando al yo. Entonces luego yo paso al lavacro, que es el bautismo, y ahí me bautizo en el nombre de Cristo. Y cuando yo me bautizo en el nombre de Cristo, entonces yo le estoy diciendo al Espíritu Santo, ven, estoy aquí para ti.
Y ahí viene el Espíritu Santo, te agarra. Por eso es que Pedro dice, y recibiréis entonces el don del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, hermano, el que te va a llevar ¿a dónde? Al lugar santo. Y ahí en el lugar santo, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Te va a dar la luz de la palabra de Dios. Te va a hacer comer el pan espiritual el día a día. Pero si tú vas entendiendo, es una cosa que es una relación tan bella con Dios, que hasta que usted no lo haga, usted no va a sentir eso. Porque usted te da cuenta que luego hay que pasar al lugar santísimo, donde en el lugar santísimo yo me encuentro 10 mandamientos, donde muchas denominaciones y muchas iglesias dicen, no, pero que eso es imposible. Tú le preguntas a cualquiera en la calle, en el mundo, y te dicen, es imposible guardar los 10 mandamientos. Pero tú sabes por qué tú lo sientes imposible, porque no estás guiado por el Espíritu Santo. Y cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, hermano, eso se hace una bendición en tu vida. Amén. Entonces, ¿por qué hay que nacer de nuevo? Si no naces, no ves. Si no ves, no caminas. Si no caminas, no llegas. Y si no llegas, no entras. Por eso hay que nacer de nuevo. Porque cuando yo nazco en Cristo Jesús, yo entiendo que es una relación, que es un caminar día a día con Cristo. Por ejemplo, cuando vamos allí al Salmo 23:4, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado entonces me infundirán aliento. Es un proceso en el cual yo voy caminando con Cristo, que a pesar de que me vaya mal, Cristo está conmigo. A pesar de que yo tenga problemas, Cristo está conmigo. ¿Por qué? Porque es necesario ese proceso. Es necesario el camino para poder llegar. Y entonces cuando una vez que yo llego, como dice el Salmo 24:6, ciertamente, ¿qué cosa? El bien y la misericordia entonces me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, alabado sea Dios. Es el proceso cuando tú te bautizas, cuando tú te arrepientes y entonces le entregas tu vida a Cristo. Hasta que no llegue, no pare. Por eso es que yo analizaba este accidente, cómo viene el helicóptero. Y le da casi ya el avión al aterrizar a la pista de aterrizaje, y allá se mueren todos, hermano, por un descuido. Y hermano, en la vida del cristiano es así, no nos podemos descuidar. Cuando tú te sientas sin fuerza, que usted no puede, entréguese a Dios, pídale a Dios, busque de Dios. Y ahí Dios te va a dar lo que tú necesitas. Nicodemo entendió que necesitaba, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Es interesante que cuando tú empiezas a caminar con Dios, tú tienes discernimiento espiritual. Y ahí nosotros podemos encontrar un pasaje interesante. Quiero que todos vayan a Génesis 37. Porque aquí Cristo nos está diciendo algo muy, muy bello, muy interesante. ¿Qué pasó con quién? Con José. Y todos sabemos la envidia que le tenían los hermanos por lo que lo vendieron a los ismaelitas. Pero este segundo sueño tiene algo interesante para percibir, sobre todo entre el deseo de la carne y el Espíritu Santo. Génesis 37, versículo 9 dice, ¿alguien lo puede leer, por favor? Soñó aún otro sueño, lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se iluminaban a mí. El 10 y el 11, gracias. Y contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Alabado sea Dios. Miren, hermano, aquí viene José y sueña. Y aquí le cuenta entonces José el sueño a su padre y sus hermanos. Y si notan aquí algo, que Jacob lo reprendió. Pero entonces luego, ¿qué pasó? Sus hermanos le tenían envidia. Y la envidia es un deseo de la carne. Entonces, cuando los hermanos le tenían envidia, dice el versículo 11, que su padre meditaba en esto. Y aquí Jacob pudo entender, ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo le estaba mostrando, ¿qué cosa? El futuro a José. Si nosotros podemos ir un momentico a Génesis 50, 18. Primero en el 42:6, los hermanos llegan y se postran cuando no tenían comida. Pero aquí en el 50:18,
luego de que Jacob muere, vienen y se postran de nuevo ante él, cumpliendo ¿qué cosa? Lo que ya, qué maravillosa es la palabra de Dios. Pero nosotros no lo podemos entender sin el discernimiento, mis hermanos. Qué interesante. ¿Qué dice? Dice, vinieron también sus hermanos y ¿qué? Se postraron delante de él. Se postraron delante de él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Wow. Ojo, no es que sea una señal de adoración, sino como reverencia, dándole el énfasis y el significado al sueño que tuvo cuando niño. Pero Dios bendiga su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera en sus planes y sus propósitos. Vamos a Juan entonces 3:6. Y aquí, hermanos, quiero que me presten mucha atención, porque vamos a ir a algo bien profundo que necesita sobre todo la iglesia hoy en día. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué es estar en la carne? Gálatas 5:19 al 21. Gálatas 5:19 al 21. Lo tengo corriendo un poquito en la Biblia, ¿eh? Gálatas 5:19 al 21. Vamos a ver qué es lo que es estar en la carne. Dice ahí la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Noten que cosas semejantes. ¿Por ahí vamos bien? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, aquí está el punto, los que practican, y a veces uno dice, no, pero que yo no lo practico. No, es que en el momento tú no te das cuenta, pero cuando usted se encuentra en ese pecado, usted sí lo está haciendo. Que luego te arrepienta y le pida perdón a Dios, ok. Pero hay momentos que, ahorita yo le pido perdón. No, muchas veces se te olvida. Pero lo está practicando, inconscientemente incluso. Muchas veces consciente, pero otras veces inconsciente. Pero el pecado es pecado, como quiera que tú lo pongas. Dice así, los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que hacer para heredar el reino de Dios? Y aquí vemos que los que practican los deseos de la carne no heredan el reino de Dios. Quiero que suban un momentico al versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Porque el deseo del... ¿Alguien lo puede leer? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ustedes están comprendiendo. Dice que los deseos de la carne van en contra. Hermano, el espíritu quiere habitar permanentemente en su corazón. Pero cuando el espíritu hace así, se aparta. En realidad somos nosotros los que nos apartamos cuando cometemos estos deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no ligan, no hay liga, no se pueden unir. Quiero que vayan conmigo a Romanos 8, versículo 7 y versículo 8, y vamos a entenderlo un poco mejor. Romanos 8, 7. Amén. Dice ahí, por cuanto los ¿ya? Amén, ¿estamos ahí? Ok. Dice ahí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es algo que aunque nosotros querramos, hermanos, no pueden unirse. Dice el versículo 8, y los que viven, escuchen bien, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo bien?
los deseos de la carne, cómo no se sujetan a la ley de Dios y lo que hacen es ponernos en enemistad contra Dios. ¿Me permiten ir un poquito más adentro? ¿Me permiten ir un poquito más adentro? Bueno, vamos allí a Colosenses 3:5. No voy a hacer nada sin el consentimiento de ustedes. Cuando cada vez que yo le pregunten, yo voy según ustedes me lo permitan. Miren aquí en los Colosenses cómo el apóstol nos habla claro en la palabra de Dios. Dice así, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es qué cosa? Ay. Entonces nos estamos complicando un poquito más. Porque si nosotros vamos al Éxodo, nosotros nos encontramos allá en el Éxodo que está Moisés recibiendo las instrucciones de Dios en el monte Sinaí, y vemos cómo Moisés esperando las instrucciones de Dios para su pueblo, y el pueblo abajo, ¿qué estaba haciendo? Allá estaba con becerro y cualquier cantidad de fiesta y cosas que entre ellos, que por favor, estaban cometiendo idolatría, ¿sí o no? Pero ya me está diciendo aquí que los deseos de la carne, ¿qué cosa? Ay, mamá. Hermano, idolatría es todo aquello que ocupe en tu corazón el lugar de Dios. ¿Se me entendió? Entonces, los deseos de la carne a mí me van a llevar a la idolatría, mi hermano. ¿Me permiten ir un poquito más adentro? ¿Me permiten? No los oigo. ¿Me permiten ir adentro o no? ¿Terminamos aquí? ¿Puedo ir un poco más adentro? Ok. Hay un pasaje en la Sierva del Señor, ahí en Patriarca y Profeta, página 278, párrafo 3. Dice así que la idolatría es el adulterio espiritual. Cuando yo primero voy a ir al mismo pasaje y luego voy a ir a la Biblia. Voy al mismo pasaje. Cuando estaba allá el pueblo en el monte Sinaí con el becerro, ¿estaban en idolatría, sí o no? Estaban ellos traicionando la relación que tenían con Dios, sí o no, incluso después de un pacto que habían hecho, ¿se acuerdan? Y así haremos como Dios dice, así habló el pueblo. ¿Y qué cometieron? Idolatría, que es qué cosa, adulterio. Allí cometieron adulterio el pueblo de Dios en el Sinaí. Ahora vamos a ir a la Biblia, Santiago 4:4, vamos a leer allí que dice. ¿Cómo vamos? Los deseos de la carne son idolatría. No solamente es idolatría, sino también vamos más adentro, que es qué cosa, adulterio espiritual. Santiago 4:4 dice así, oh almas, ¿qué cosa? Adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Oh almas adúlteras. Hermano, aquí Santiago no le está hablando a los esposos que traicionan a sus mujeres. Santiago no está hablando a nosotros. Oh almas adúlteras. Hermano, cuando tú tengas los deseos de la carne, usted no está agradando a Dios. Cuando usted quiere hacerse amigo del mundo, ¿qué es lo que es? Es enemistad con Dios. Por eso es que no pueden sujetarse a la ley de Dios. Por eso es que no puede haber unión. Dice incluso en el griego, naf, que es adúltera. Dice que es cometer adulterio. Acá en el significado de adúltera. Cometer adulterio, figuradamente de apostatar. Así dice exactamente el séptimo mandamiento, no adulterarás. Cuando tú vas al griego y tú buscas allí el significado de no adulterarás, ese adulterarás significa figuradamente que viene de apostatar. Entonces
Son preguntas que yo me hago y son preguntas claras que la Biblia me responde. Entonces, ¿será que el adulterio espiritual entonces es apostasía? ¿Me permiten ir un poquito más adentro? ¿Me permiten? Ok. Si yo voy entendiendo que los deseos de la carne me llevan a la idolatría y que la idolatría me lleva a un adulterio, sobre todo espiritual, y que ese adulterio espiritual me lleva a una apostasía, entonces cuando el pueblo de Dios, el mismo becerro de oro, que cometieron idolatría, cometieron adulterio espiritual, apostataron de la fe con Dios, ¿sí o no? Ay. Apostataron, hermano. Y nosotros como cristianos venimos a la iglesia esperando el fin del mundo. Nosotros venimos esperando que la ley dominical, estamos esperando que se manifieste el hombre de pecado, estamos esperando y no sabemos que los deseos de la carne a nosotros nos están llevando a una apostasía, hermano. Porque cuando usted tiene que entender que usted debe de sujetarse al espíritu y no a los deseos de la carne, ¿qué usted está haciendo? Y nosotros hablamos de idolatría y pensamos que es adorar imágenes. Nosotros, la idolatría, pensamos que y no, hermano, ahí están los deseos de la carne en vivo con nosotros. Y no hay que ir al final para conocer el principio. Vamos a ir a Génesis 3:6 a ver qué nos dice ahí Génesis 3:6. Para que ustedes vean que la palabra de Dios es clara, hermano. Somos nosotros a veces los que no queremos verla clara. Y no podemos dejar que nosotros sigamos permitiendo tal en tinieblas por no entenderla. Génesis 3:6 dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Noten que atrás de esto, ¿quién está? Está ese muchachito que no quiero mencionar su nombre. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. ¿Qué dice el octavo mandamiento? Perdón, el séptimo, no codiciarás. Dice que no codiciarás, ok. Entonces, cuando ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿qué más hizo? Tomó de su fruto y comió. Entonces, ahora yo pregunto, ¿cometió una apostasía Eva ahí, sí o no? Cuando comió del fruto, cuando Dios le dijo, mira, no coma del fruto, y ella dijo que sí podía, porque podía alcanzar sabiduría, ¿apostató sí o no? Sí, hermano, sí cometió apostasía. Y nosotros estamos esperando el tiempo del fin, y ya desde el principio estamos viendo la apostasía. Y no solamente también comió ella, sino que también dio a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces no solamente se echó a perder ella, sino también entonces influyó en ¿quién? En su marido. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la influencia que cae incluso en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros hermanos, incluso de la iglesia. Esto está bien profundo. Dice allí Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. ¿Fue un engaño lo que pasó aquí con Adán y Eva, sí o no? Claro. ¿Quién es el engañador? ¿Quién te lleva a ti a cometer la apostasía? El que te lleva a cometer el adulterio, el que te lleva a cometer la idolatría. ¿Quién es? ¿Ah? Vamos a ir por último a 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Se me está entendiendo, hermano? ¿Se me está entendiendo? Alabado sea Dios. 2 Tesalonicenses 2:3. Dice así, nadie se engañe en ninguna manera. Noten que el principio es el engaño. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo. Sin que antes venga la apostasía. Ya aquí está hablando para el tiempo del fin. Y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermano, cuando ya se manifieste el hombre de pecado, se te va a sentar al lado, te va a dar un abrazo, se van a sentar, van a hablar juntos, te va a decir, voy a poner la ley dominical, y usted va a decir, sí, ¿y qué otro día te hace falta para que tú pongas? Porque ya usted va a estar engañado, usted va a estar viciado con eso
deseo engañoso y viene el hombre de pecado y se va a apoderar de tu alma, hermano. Porque cuando nosotros abandonamos los principios de Dios, enseguida ahí viene ¿quién? El enemigo, y se apodera. Y dice, y voy a poner el domingo, y tú le dices, ¿qué otro día te hace falta, mijo? Porque tú estás ciego. Y ese es el problema de cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Y sabemos que está escrito en la palabra de Dios, hermano, y no vemos. ¿Por qué? Porque nos cegamos. Dice el versículo 11 de 2 Tesalonicenses 2. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12. A fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad. En otra palabra, todos los que no creyeron al Espíritu Santo. Todo aquel que no se aferró al Espíritu Santo y permitió que el Espíritu Santo dirigiera su vida. Dice, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Sino que se complacieron ¿en qué? En los deseos de la carne. Y todos fueron engañados. Hermano, yo quiero verlo a todos en el cielo. Y obviamente con ayuda de Dios mantenerlo en su camino hasta la salvación, hasta que Cristo venga. Amén. Por último vamos a ir a Primera de Pedro 2:9. Ya estamos terminando ya. Dice el 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois ¿qué cosa? ¿Están ahí conmigo? ¿Todavía? Ok. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ¿qué otra cosa más bella puede desear Dios de nosotros? Por eso es que usted encuentra que Dios escogió a Israel. Lo puso a vivir en Egipto para que se predicara ¿qué cosa? Del Mesías, para que se anunciara ¿qué cosa? Las virtudes del que os llamó de tiniebla a la luz admirable. Y lo primero que hizo el pueblo de Israel fue unirse a los egipcios, por eso fue que fueron esclavos. Y aun cuando los sacó de Egipto, ¿qué fue lo que le dice? Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo apartado por Dios, para que anunciéis ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que llamó de tiniebla a la luz. Fueron sacados de esa nación pagana para que no fueran contaminados con los otros pueblos. Y a ese pueblo, hermano, ese pueblo santo somos tú y yo. Le voy a leer aquí, dice el 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Alabado sea Dios. Ese aquel que fue engendrado, ¿quién es? Cristo. Y el maligno no te toca cuando tú eres engendrado por Él. Cuando tú eres nacido con Cristo, el maligno no tiene por qué tocarte. Vamos a ir ya al final. Entonces, ¿qué es estar en el Espíritu? Estar en el Espíritu es cuando tú te regeneras por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo va haciendo su obra. El viento, como dice, el 7 dice, no te des maravilla de que te dije. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, nosotros no sabemos cuándo viene el Espíritu Santo en tu vida. Simplemente uno le abre el corazón para que Él venga. Ahora, lo que sí vemos es ¿qué cosa? La transformación que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Entonces ahí tú vas entendiendo que el Espíritu Santo va obrando en tu vida. ¿Y qué es lo que da? Da frutos. Entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley, no inventen. Que eso está en Cristo cuando tú das esos frutos. Alabado sea Dios. Palabra de vida del gran maestro dice así: el Espíritu Santo viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. No es que usted recibió la palabra de Dios y se va a quedar con eso adentro, no.
es compartir con la palabra de Dios con otros, es llevarle el mensaje de salvación a otros. Y ahí entonces se ve que el Espíritu Santo está trabajando. Entonces, mi hermano, la bendición de andarle el Espíritu es esa. Dice el versículo 14 de Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que... Y ahí nosotros analizamos que en el desierto habían serpientes que mordían al pueblo de Israel. Y morían por ser un pueblo desobediente. Pero ¿cuál fue la solución? Mirar a Cristo. Hermano, yo no sé qué serpiente a ti en tu vida te está mordiendo, si una serpiente de avaricia, de codicia, si una serpiente de odio, de venganza, de hipocresía. Hermano, mira a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Él es la serpiente que levantó Moisés en el desierto y es la cruz que uno debe de mirar cuando uno, en medio de una aflicción, uno poder mantenerse fiel hasta que Cristo venga pronto. Amén. Dice allí en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Alabado sea Dios, mi hermano. Es mi deseo que cada uno a partir de hoy, porque esto no es para mañana, esto no es para pasado mañana, esto es para hoy. Que le abramos nuestro corazón a Dios y podamos permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Amén. Que haga su propósito, que cumpla su propósito en nuestra vida. Y así el nombre, que es sobre todo nombre, que no hay ningún otro nombre en que podamos nosotros ser salvos, sea digno de alabar y sea digno de bendecir en cada uno de nosotros. Para terminar, quiero que todo aquel que sienta en su corazón, mientras oímos el canto, el himno número 190, toda aquella persona que sienta en su corazón la necesidad de tener una relación personal con Dios, que sienta la necesidad de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, si pueden hacerlo, ponerse en pie. Mientras tanto yo medito y al final vamos a tener una palabra de oración.